Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Rinaldi. Yo en este video voy a mostrar el trabajo práctico que realicé para la materia Organización de Computadoras en el segundo cuatrimestre del 2021. En esta ocasión el trabajo práctico fue desarrollado en forma individual. En el transcurso de este cuatrimestre lo que nos tocó desarrollar es un simulador de la arquitectura MIPS, en donde lo hemos dividido en dos etapas. Como en una primera etapa hemos hecho un trabajo práctico 1 que nos permita ejecutar un programa básico cuyo objetivo era desarrollar el simulador MIPS propiamente dicho e implementar en código C un conjunto de instrucciones acotado que nos permite ejecutar esos dos programas que nos han pasado como ejemplo y debe permitir ver un volcado del register file en donde se vea el valor de los 32 registros de propósito general y el valor del program counter. Como argumento de entrada, el programa va a recibir un volcado de memoria de 1 MB en donde estará el código del programa propiamente dicho. Los programas de prueba que hemos recibido, tenemos un programa 0 que es muy básico, que lo único que hace es cargar el valor 255 o FF en hexadecimal en el registro T0 y luego queda iterando y saltando constantemente a la misma instrucción, a la misma etiqueta de out. Y luego tuvimos un programa 1 que ya realiza alguna operatoria mínima en donde lo que se hace es sumar los dígitos de 0 a 9 y guardar el valor de ese registro en T1. Para poder hacer estos dos programas tuvimos que implementar un conjunto de instrucciones acotados que tenemos como primera instrucción un ADDIU, que es una instrucción de tipo inmediato, en donde vemos que en el opcode queda definido perfectamente cuál es la operación a realizar y luego tenemos un valor inmediato de 16 dígitos que nosotros debemos realizar la extensión de signo para poder procesarlo. Si volvemos a los programas vemos que el programa 0 no tiene esa instrucción ADDIU, sino que tiene un load immediate y justamente esa es una pseudo instrucción que se implementa de la misma manera, con la misma instrucción ADDIU. Y para el programa 1 también tuvimos que implementar una instrucción de tipo R, que es ADDU, en donde en este caso el, el opcode indica que es una operación de tipo especial y ahí no queda determinada perfectamente cuál es la operación que debe realizar el CPU, sino que eso queda determinado por el campo function, que son los últimos 6 bits de la instrucción. Y luego tuvimos que implementar también un salto incondicional, el branch, un salto por condición de igual y un set less than. Las primeras dos instrucciones de salto se implementan bajo el mismo opcode, en donde la principal diferencia es que en el salto incondicional, tanto en el registro origen como en el registro destino, se pone el registro 0, que como siempre tiene ese valor, siempre va a saltar. Y luego, bueno, tenemos un offset de 16 bits, que en este caso, por ser eh, la dirección a la que hay que saltar, en realidad no es la dirección a la que hay que saltar, sino que es la cantidad de instrucciones relativas al program counter que hay que saltar. A esos 16 bits que recibimos acá tenemos que hacerle como primera instancia un shift lógico hacia la izquierda de 2 posiciones porque todas las instrucciones están alineadas y luego tenemos que hacer una extensión de signos porque esta posición relativa a la que hay que saltar puede ser que haya que saltar a una posición que esté más adelante en el código o más atrás en el código. Es de destacar que a la hora de hacer la implementación,
pudimos comprobar que la instrucción sobre la cual se hace el cálculo lógico para hacer el movimiento relativo no es la instrucción del branch propiamente dicho, sino la siguiente instrucción. Es el program counter que ya está incrementado o el program counter apuntando al branch delay slot. Y después tuvimos que hacer también un set less logical para un set on less than para poder implementar el salto, debido a que esta instrucción BGE es una pseudo instrucción y MIPS la implementa utilizando las instrucciones branch on equals y set less than. Vamos a ver cómo se puede ejecutar el simulador. Cuando ejecutamos ./simulador vemos el uso básico del simulador. Nos está diciendo que estamos invocándolo en forma incorrecta y nos dice que podemos pasarle algún tipo de caché y como el segundo argumento el volcado de memoria. El tipo de caché no es para la primera parte del TP o para el TP1 propiamente dicho, pero como se ha trabajado siempre sobre el mismo código, acá ya quedó todo integrado, tanto el TP1 como el TP2. El volcado de memoria es un archivo en formato binario de 1 megabyte. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ejecutamos el programa 0, que lo único que tenía que hacer era cargar el valor 255 en el registro T0 y luego tenemos que hacer un volcado del register file que nos permita verificar que en el registro T0 se haya grabado el valor 255 o FF en hexadecimal. En este caso lo vamos a ejecutar poniéndole que no utilice ningún tipo de caché y el binario de este programa, de este volcado de memoria, está en este archivo p0.mem. Así que cuando lo ejecutamos, vemos que esto empieza a repetir la instrucción. Hay una instrucción que se ejecuta, podríamos decir que quedaría ejecutándose hasta el infinito, y esto se debe a que termina en este branch out. Pero bueno, acá si subimos vemos que iniciamos con el program counter en 0, que cargó la instrucción del load immediate, o en este caso como fue implementado como un add y y luego esta instrucción FFFF es una instrucción que inventamos nosotros que nos permite hacer un volcado del register file. Lo que podemos ver acá es que efectivamente en el registro T0 se ha grabado el valor FF o 255, que el program counter está en 4 y que ni los otros registros se han mantenido en 0 o en el estado inicial que tenían. Podemos seguir avanzando y vemos que en el programa 1 ya se realiza una operatoria un poco más compleja o un poco más elaborada, que lo que hace es realmente ejecutar instrucciones de tipo register o instrucciones de tipo ALU, que lo que va a hacer es hacer la suma de los números del 0 al 9 y ese resultado lo va a grabar en el registro T1. La suma tiene que dar 45 o 2D y, perdón, eso lo tiene que grabar en el registro T0, no en el registro T1. En el registro T1 es el que se utiliza para hacer la cuenta, para saber cuándo hemos contado hasta este valor 10, que es el tope que nos indica hasta dónde debemos contar. De 0 a 9, porque cuando las condiciones ya son por igual, ya salta. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar este programa 1, que también vemos que al final quedaba iterando. Nosotros lo que hicimos es hacer un volcado de memoria. Un volcado de memoria no, hicimos un volcado de cada una de las instrucciones que se iban ejecutando
Y este NOP que está acá es porque cuando se hizo la compilación, cuando armamos el assembly, debajo del branch, siempre hay un NOP en el branch delay slot. Se hizo toda la iteración y vemos que en el registro T0 estamos viendo el valor 2D, que es el valor 45 en decimal. El program counter llegó a 28 y los otros registros, los únicos que se han modificado, tienen que ser T1 y T2. T2 que tenía el umbral superior hasta qué valor debíamos contar y T1 que era la variable de iteración. A partir de acá ya continuamos agregándole más funcionalidad al simulador, pero ya fue en un trabajo práctico 2, en donde el principal objetivo era incorporarle distintos tipos de arquitectura de caché en la jerarquía de memoria y ver cómo se comportaban 5 diferentes benchmarks en cada uno de esos 3 tipos de arquitectura de memoria. Eh, el criterio que vamos a utilizar para ver el comportamiento es ver la tasa de hit rate, y la arquitectura siempre está determinada por una caché unificada, tanto para datos e instrucciones, en donde el total de la caché tiene 8 líneas de 32 bits que se van a dividir de distinta forma o se van a organizar de distinta forma según el tipo de caché que se ejecute. Si es Direct Mapped, Full Associative, en donde vamos a implementar una política de reemplazo del RU, o Two-Way Set Associative, donde también vamos a implementar la política del RU de reemplazo. Entonces, para poder desarrollar esta segunda parte del TP, tuvimos que tomar el trabajo práctico 1, en donde teníamos una comunicación entre la CPU que iba directamente a la memoria principal. Por la naturaleza de los programas que se ejecutaban en el TP1, solamente se accedía a memoria principal para hacer el fetch de instrucciones. En esta etapa no solamente vamos a hacer el fetch de instrucciones, sino que también vamos a cargar datos de memoria y eso se va a ver reflejado justamente en una caché que vamos a poner entre la CPU y la memoria principal. Acá tuvimos que empezar a hacer varios refactors sobre el código original del TP1 y empezar a organizarlo un poquitito más parecido a lo que es la arquitectura real del procesador. En realidad la arquitectura de cómo funciona un datapath, aunque sea un ciclo básico tipo single cycle, en donde en un único ciclo se ejecuta toda la instrucción. Por la naturaleza del trabajo práctico no se han incorporado ningún tipo de demora en los accesos a memoria ni acceso a caché, sino que el criterio que se iba a utilizar para evaluar el comportamiento de las cachés era la tasa de hits en los 5 programas diferentes. El flujo de la arquitectura implementada en esta segunda parte del TP es que como primera medida el programa tiene que realizar un parseo de los argumentos que recibe el programa. Como nosotros veíamos antes, primero teníamos que decirle qué tipo de caché tenía y después el volcado de memoria. Después se empieza a construir lo que sería el simulador, en donde como primera medida tiene que construir la jerarquía de memoria en base al tipo de caché que se le haya pasado y a través de un loader cargamos en memoria principal el archivo de 1 megabyte en donde recibimos el volcado de memoria completo, en donde estaban las instrucciones a ejecutar y donde también va a estar la memoria de datos, porque la memoria total a la que va a tener acceso este simulador es 1 megabyte. Posteriormente vamos a utilizar un controlador que va a encargarse de interactuar entre los distintos subsistemas
principalmente todo lo que está relacionado a la CPU, al banco de registros o register file y al program counter, que ya empieza a haber alguna dificultad adicional con el tema de los saltos. Y este mismo controlador va a ser el loop de procesamiento en donde va a ir ejecutando todas las instrucciones, en donde constantemente tiene que hacer un fetch de una instrucción, decodificar la instrucción, ver de qué tipo es esa instrucción, si es de tipo register, de tipo inmediato, de tipo memory, y según el tipo de instrucción va a ejecutar de distinta forma cada instrucción y tiene que actualizar el program counter. También en base a los parámetros que haya recibido de entrada, la jerarquía de memoria puede ser o sin caché o con la caché unificada, con alguno de los tres tipos que le hemos pasado por parámetros, si es de mapeo directo, totalmente asociativa o asociativa por dos vías, en donde en estos últimos dos casos implementamos la política de reemplazo del EBU. Es de destacar que en la implementación de esta segunda parte del trabajo práctico, dado el código de los benchmarks a ejecutar, solamente hay dos tipos de instrucciones. En realidad hay dos formas para acceder a memoria. Una es haciendo fetch de las instrucciones o leyendo datos de memoria haciendo load word. Estos programas en ningún caso tenían store word, por eso no está implementado en esta parte. También hay que resaltar que como la caché era unificada según lo que se pedía en el enunciado, tanto para el fetch como para el load word, primero siempre se va a buscar o se va a ver si el dato de la instrucción que se requiere está en caché, y si no está en caché, ahí recién en ese caso se va a leer el dato o el word de memoria principal y se va a activar el mecanismo para hacer un reemplazo en caché y ver si se puede escribir directamente o ver cuál es el bloque que hay que reemplazar dentro de la caché. Los 5 benchmarks a ejecutar son muy parecidos, en donde lo único que hace es iterar 100 veces accediendo a, por ejemplo, en el benchmark 0 a una dirección de memoria. En el benchmark 1 es la dirección de memoria siguiente a la anterior. Y en los siguientes benchmark vamos viendo que ya acceden a 2 direcciones de memoria, a 3 direcciones de memoria o a 4 direcciones de memoria. Justamente agregar instrucciones de memoria va a permitirnos ver en qué momento se llena la caché, cómo se hacen los reemplazos de caché, si hay algún tipo de conflicto. Y las direcciones de memoria siempre en estos benchmarks a partir del 1 en adelante arrancan en la 1028 para que realmente exista algún conflicto más relevante y no en el 1024 como arrancaba en el benchmark 0. Podemos ver que para poder implementar estos programas tuvimos que extender el set de instrucciones. Por un lado tuvimos que implementar un branch on not equal, que eso es esta instrucción que vemos acá, branch not equal 0. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que tanto el branch on not equal o el branch on not equal 0, MIPS la implementa de la misma forma. La única diferencia es que tiene que poner el registro para comparar como si fuera el registro 0. Pero tanto una instrucción como la otra se implementan de la misma forma, que queda totalmente determinado por el opcode. Y tuvimos que implementar una instrucción que nos permita acceder a memoria para leer datos, que en este caso es el load word, que lo estamos viendo para acceder a todas estas direcciones de memoria, de la 1028 en adelante. Siempre se accede a nivel de word, tanto a memoria como a caché, en esta implementación que hemos hecho. Que también queda totalmente determinado por el opcode. Es relevante ver que este offset que tenemos acá, vamos a tener que hacerle un desplazamiento de 2 bits hacia la izquierda, y aparte de hacerle el desplazamiento de 2, perdón, el desplazamiento de 2 bits no, lo único que tenemos que hacer es una extensión de signo. No tenemos que hacer un desplazamiento de 2 bits.
Acá quiero aclarar que no había que hacer el desplazamiento de 2 bits porque no estamos hablando de direcciones de memoria, sino que es un valor que se le va a sumar al valor que contiene el registro base y luego el load word sí necesita que los últimos 2 bits estén en cero, si no tiene que tirar un error porque siempre se accede a datos alineados en memoria. Al igual que pasa con el fetch de instrucciones, que las instrucciones están alineadas a memoria. Por eso es muy relevante esta line 5 que está acá, que nos garantiza que todas las instrucciones, que la siguiente instrucción esté alineada a memoria. Lo primero que implementamos fue la calle de mapeo directo, en donde está unificada tanto para datos e instrucciones y las 8 líneas de instrucciones de 32 bits se distribuyen según el esquema que se puede ver acá a la izquierda. Son en total 8 líneas de caché que podemos direccionarla a través de 3 bits para el índice y después tuvimos 2 bits que son para direccionarnos dentro de cada bloque de caché. Entonces los 32 bits menos esos 3 bits del índice menos los 2 bits para direccionarnos dentro de un bloque de caché nos quedan 27 bits para el tag. Eh, Cada línea de caché nosotros le hemos agregado un bit adicional para poder mantener si esa entrada de caché o ese bloque era válido o no, en donde la caché inicia con todos los bloques inválidos. Acá podemos ver a la derecha una captura de pantalla de cómo queda el volcado de la caché luego de que se ejecute el benchmark inicial. El benchmark este 0, en donde tiene 4 instrucciones y un dato que se accede a memoria. Como la calle es de mapeo directo, esta instrucción 1024 con respecto al 0 va a terminar pisando este load immediate y podemos decir que en régimen la calle esta va a tener una tasa de hits de 1. Nosotros quiero aclarar que al ejecutar el programa nosotros no vamos a ver la tasa de hits en régimen, sino que vamos a ver la tasa de hit total, así que siempre va a haber un pequeño desplazamiento y la tasa de hit va a ser un poquitito menor, por un lado por esta instrucción load immediate que tienen todos los benchmarks que no se ejecutan dentro del loop y también tuvimos que agregar una instrucción al final, adicional al final cuando sale del loop para que nos permita hacer el volcado de memoria caché sin estar modificando o pausando a mano el programa. Podemos ver dentro de esta calle de mapeo directo en donde a cada instrucción o a cada dato de memoria le corresponde un único bloque de memoria. Podemos ver cómo se va a comportar la calle en donde en el benchmark 1, por ejemplo, vamos a tener que esta instrucción, tanto el load word como el dato que se lee van a caer en la misma posición de memoria y por eso acá estos dos van a ser siempre miss, que es los que están marcados en rojo, y las dos instrucciones de abajo van a ser siempre hit. Entonces vamos a ver que el 50% son hits y el 50% son miss. En el benchmark 2 vamos a ver que también el primer load word se va a pisar constantemente con el dato que se lee de la dirección 1028 y el segundo load word, la instrucción, se va a pisar constantemente con el dato que se lee de la dirección de memoria 1032. Así que acá ya vamos a tener estas 4 que van a ser miss en forma constante y 2 que van a ser hits. Entonces vamos a tener 2 hits cada 6 accesos a memoria. Por eso tenemos este 2 sextos. En el benchmark 3 se repite la misma lógica en donde vamos a tener 6 misses y 2 hits. Por eso tenemos 2 octavos la tasa de hits. Y en el benchmark 4 vamos a ver que estas 4 instrucciones y estos 4 datos que se están leyendo
van a estar pisándose constantemente, así que acá vamos a tener 8 misses en forma constante y solamente 2 hits. Cuando hacemos la ejecución con el simulador, que ahora vamos a hacerla, vamos a poder comparar los resultados que hemos visto. Vamos a ejecutar como ejemplo el benchmark 0, que es el que podíamos ver acá, que vemos que la tasa de hit nos daba 0,98. 0,98 la tasa de hit y estamos viendo que en calle únicamente se están ocupando los primeros. eh, Perdón, en calle se están ocupando, acá podemos ver que son los primeros 5 bloques de 0 a 4, pero nosotros veíamos que en forma teórica se deberían ocupar solamente 4 bloques, en donde está la diferencia que esta última instrucción, todas F con una E al final, es la instrucción que nosotros inventamos para poder hacer el volcado del contenido de la calle. Vamos a ejecutar algún caso más de estas benchmarks sobre la calle de mapeo directo. Por ejemplo, al ejecutar el benchmark 1, nosotros vemos que teníamos un valor teórico de 0,5 y en la práctica tenemos un valor de 0,49254, justamente por lo que comentaba antes de la instrucción del load immediate y de esta instrucción que hemos agregado al final que hace un fetch adicional. Vamos a ejecutar el benchmark 2, en donde podemos ver que la tasa teórica tiene que ser 0,333 y nosotros estamos teniendo una tasa práctica de 0,328, así que también está coincidiendo. Podemos ver en el benchmark 3 una tasa teórica de 0,25 y la tasa práctica 0,24688. Le hemos dado varios dígitos de precisión para justamente poder ver si había alguna diferencia o no y no tener ningún error por el tema del redondeo. Y cuando ejecutamos el benchmark 4, en donde teníamos 8 misses cada 10 accesos, estamos viendo que también está coincidiendo. Son 0,2 la tasa teórica y la tasa práctica de hits es de 0,1976. Podemos seguir avanzando con el siguiente tipo de calle, que es una calle de tipo totalmente asociativa. La calle va a ser unificada tanto de datos como para instrucciones, 8 líneas de 32 bits. Y en este caso, como la calle Fully Associative se comporta como si todos los bloques estuvieran en un solo conjunto, no tenemos índice y vamos a tener que implementar una política de reemplazo LRU entre estos 8 bloques. Tenemos 30 bits de tags porque necesitamos 2 bits para poder direccionar a nivel de byte dentro del bloque, dentro del campo data de la calle, y nosotros hemos agregado un bit adicional para ver el tema de la validez. Acá en esta captura de pantalla podemos ver dentro de esta columna que dice LRU cuál sería el bloque de calle que debería reemplazarse a la hora de ejecutarse una próxima instrucción. Y nosotros hemos agregado una columna más que ya son detalles de implementación de cómo se implementa esta política de reemplazo LRU, que lo que hace sencillamente es contar cuántos ciclos pasaron desde la última vez que se accedió a ese bloque de memoria. Todos los bloques se inician en 1 y cada vez que se ejecuta una instrucción se le suma 1 al conteo que mantiene el control de esta política de reemplazo LRU. Acá tenemos los 5 benchmarks nuevamente, que en forma teórica hemos calculado que en régimen, para los benchmarks desde el 0 hasta el 3 inclusive, la tasa de hit va a ser 1 y
para el benchmark 4 la tasa de hit va a ser 0, siempre hablando en régimen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en todos los casos, hasta el benchmark 3, todas las instrucciones que se repiten dentro del loop llegan a entrar dentro de los 8 bloques de memoria. Porque la primera que tendría problemas sería en este benchmark 3, que tenemos 2 por el load word y el dato, 4, 6, 7, 8, que estaría, la última en ejecutarse estaría pisando este load immediate, pero como no se vuelve a acceder, en régimen no nos afecta. En todos los otros entra la totalidad de instrucciones dentro de la calle. Porque, por ejemplo, en este benchmark 2 tenemos 4 accesos entre las instrucciones de load word más los datos, 6 con el sub y el branch not equal 0 y una séptima instrucción con el load immediate. Por eso la tasa daba siempre 1. Y en este último caso, que es el más relevante, el benchmark 4, la tasa de hit va a ser 0. ¿Por qué? Porque no entran todas las instrucciones en caché y como hay una política de reemplazo LRU, cada vez que llega la última instrucción va a estar pisando a la siguiente y van a estar pisándose sucesivamente. Cuando llega el branch not equal 0 va a estar pisando al load word, el load word va a estar pisando al dato, el dato va a estar pisando al load word, el siguiente load word va a estar pisando al siguiente dato y así se van a ir pisando constantemente los datos y vamos a tener misses constantemente. Vamos a hacer alguna ejecución para que se pueda ver. Por ejemplo, en la calle con el benchmark 0 estamos viendo que en total hubo 401, 402 accesos y la tasa 0, 98,507, que es muy cercano al valor teórico de 1 que nos daba. En el benchmark 1 estamos viendo que la cantidad de accesos era lo mismo porque lo único que cambiaba era la dirección desde donde se leía el dato y tenemos la misma tasa de aciertos en caché. Ya en el benchmark 2, como se han sumado dos accesos más a memoria, un load word más un acceso a datos, y esos son 100 veces que se va a repetir todo ese ciclo, vamos a tener una mayor cantidad de accesos a memoria. Lo que antes veíamos como 401, acá estamos viendo que son 601 accesos en total. Lo mismo pasa para el benchmark 3, en donde ya no vemos la cantidad de accesos porque ya hay instrucciones que se empiezan a pisar entre sí, pero sin embargo llegan a entrar todas las instrucciones que se repiten dentro del loop en la calle. Y en cambio en el benchmark 4 estamos viendo que se están pisando constantemente las instrucciones y por eso la tasa de hit nos daba 0. Una cosa que quiero resaltar tanto para este benchmark 3 como para el benchmark 4 es que esta última columna que vemos acá cuenta cuántos accesos pasaron desde la última vez que se accedió a ese bloque de caché. Por eso es que era que tanto en el benchmark 4 como en el benchmark 3 no llegábamos a ver cuántas instrucciones en total, cuántas instrucciones no, cuántos accesos hubo en total. Justo se daba el caso que en los benchmarks de 0 a 3, la primera instrucción del load immediate quedaba en la calle y por eso podíamos ver que habían pasado 400 accesos o 600 accesos desde la última vez que se accedió a ese dato, que en este caso había sido cuando se hizo el fetch de memoria. Podemos ver entonces perfectamente que están coincidiendo para la calle Full Associative los valores teóricos con los valores experimentales. Y ahora vamos a seguir avanzando hasta la calle asociativa por dos vías, en donde también hemos implementado una calle unificada de datos e instrucciones. Tenemos dos vías, los 8 bloques de memoria, los 8 bloques o las 8 líneas de calle de 32 bits, en este caso se van a
distribuir por la organización de la calle en 4 líneas para la vía 1 y 4 líneas para la vía 2. Las líneas siguen siendo de 32 bits. Y acá en este caso la política de reemplazo del RU, como puede verse, es a nivel de conjunto. No es una, no se mantiene un valor de LRU entre todos los bloques de caché. A la hora de direccionar los bloques de memoria principal y llevarlos a caché, tenemos que destacar que nuevamente tenemos 2 bits para direccionar los 4 bytes que entran dentro del campo data o dentro del dato propiamente dicho en la caché, y tenemos 2 bits de índice, así que nos quedan 28 bits de tag. En la captura de pantalla negra que se puede ver acá arriba, podemos ver que hemos mantenido nuevamente el bit de validez, el tag, el campo data, y el campo del RU lo que hemos hecho es con un asterisco marcar cuál es la próxima entrada que debería reemplazarse para cada uno de los conjuntos. Acá vamos a ver cuáles son los valores teóricos para cada benchmark. Podemos ver que tanto en los benchmarks 0, 1 y 2 no hay ningún tipo de conflicto porque incluso estas instrucciones 1028 o 1000 load word con respecto a la dirección de memoria 1028 con respecto a la dirección de memoria 1032, por más que a nivel de índice le corresponde el mismo valor, al tener dos vías no hay conflictos, entonces quedaría la instrucción dentro de una vía y el dato que se leyó de la memoria dentro de la otra vía. Entonces tenemos que siempre van a ser hit para benchmark 0, 1 y 2. En cambio en el benchmark 3 ya empezamos a tener un conflicto porque la última instrucción, el branch not equal 0, va a terminar cayendo en el mismo índice que el load word con respecto a la dirección de memoria 1028 y también cae en el mismo lugar que el índice. Y como solamente tenemos dos vías y tres words a guardar, esas tres instrucciones van a ser siempre mis porque van a estar pisándose constantemente. Entonces vamos a tener 2, 4, 5 hits y 3 misses en forma constante, por eso no tenemos la tasa de 5 octavos. Y en el benchmark 4 pasa algo muy parecido, en donde las instrucciones que terminan pisándose es el subu con el load word de 1028 y el dato que se leyó de 1028. Y el branch not equal 0 con el load word de 1032 y con el dato que se leyó desde 1032. Entonces en estos casos estamos viendo que tenemos 4 misses entre los word y los datos que leemos, más 2 misses más de estas últimas dos instrucciones, son 6 misses y solamente 4 hits, por eso tenemos una tasa teórica de 4 décimos o 0,4 cuando estamos en régimen. A la hora de hacer la ejecución del programa, vamos a ver que los valores también están coincidiendo. Vamos a correr como primera instancia el benchmark 0. En el benchmark 0 estamos viendo la tasa de 0,98507 y que los datos a reemplazar por el RU siempre están dentro de la vía derecha, dentro de la vía 2 de la calle. Cuando vayamos al benchmark 1, vemos que ya tenemos acceso alternado entre vía 1 y vía 2 y en algunos casos el bloque a reemplazar por el RU puede llegar a caer no siempre dentro de la vía 2, sino dentro de la vía 1, que en este caso eran las instrucciones de load word de 1028 y de 1032. ¿Por qué? Porque lo último que se accedió fueron los datos. Cuando vayamos ya al benchmark 2, también vemos que la política de reemplazo del RU se está marcando correctamente el bloque y estamos viendo bien que coincide la tasa experimental con la tasa teórica, la tasa experimental de 0,986 y la teórica de 1. Y ya a partir del benchmark 3 es cuando empezaba a haber mayores conflictos, en donde estamos viendo que tenemos 0,61 la tasa experimental y 0,625 la tasa teórica.
vemos que experimentalmente estamos pudiendo confirmar los valores que hemos hecho, que hemos calculado en forma teórica. También quiero destacar que cuando uno compila sin optimizaciones cualquiera de estos programas, el compilador por defecto ponía un NOP debajo de los branch y los hemos quitado para no tener ningún fecha adicional que pueda interferir más en la medición experimental de la tasa de hits. Y acá estamos viendo que en el benchmark 4 la tasa experimental de 0,395 y la tasa teórica de 0,4, que sería el benchmark 4, en este caso el peor benchmark para ejecutar sobre esta arquitectura de caché de dos vías. Podemos sacar conclusiones de la realización de este TP, que en primer lugar tuvimos la posibilidad de adentrarnos más dentro de lo que es el set de instrucciones y comprender en profundidad detalles de la implementación de las instrucciones más utilizadas, ya que hemos implementado un conjunto acotado de instrucciones. Pero hemos podido ver la relevancia de tener que hacer la extensión de signos, a veces cuando hay que hacer un desplazamiento de dos posiciones a la izquierda, o cómo se implementa un sub-u con un add y u en este caso. Cuáles son las relevancias a la hora de implementar, en nuestro caso a nivel software, las instrucciones y cuáles son las complicaciones que puede haber a la hora de implementarlo a nivel hardware, porque el hardware tiene que hacer toda esta lógica también. Y pudimos distinguir las instrucciones de las pseudo instrucciones, porque a la hora de compilarlo hemos visto como por ejemplo el load immediate se implementaba con un add IU, o como habíamos dicho el sub-u, en este caso al tener un valor inmediato que debería ser un sub-IU, se implementó con un add IU y poniendo el valor del inmediato como complemento a la base. También pudimos aprender más con respecto a la jerarquía de memoria, comprender similitudes y diferencias entre los distintos tipos de la arquitectura de caché, entre los tres tipos que hemos implementado bajo estos parámetros que hemos recibido, que era caché unificada de datos e instrucciones, y que en total eran 8 líneas de caché de 32 bits para toda la caché. Pudimos comprender más a la hora de ejecutar un programa, cuáles son las diferencias entre hacer una lectura en la calle o una escritura en la calle, cuando hay que hacer una lectura desde la memoria y traer el dato a caché, o cuando podemos directamente leer un dato desde la calle y no tener que acceder a memoria. Pudimos ver que hay grandes dificultades a la hora de implementar las políticas de reemplazo, no tanto en el caso de, por ejemplo, cuando son dos vías, una calle de dos vías, sino en un caso de una calle totalmente asociativa, porque había que ir contando cuántos accesos habían pasado desde la última vez que se accedió a un determinado dato, y eso realmente lo complicaba a nivel software. Lo complicaba o sea, lo hace más lento, y a nivel hardware también se podría complicar bastante, porque si hay muchas líneas en cada uno de los ciclos del programa, tener que estar actualizando el valor de todas de, de todos los bloques de caché para ver cuántas instrucciones pasaron desde la última vez que se ejecutó o se accedió a un determinado bloque, podría traer muchas complejidades. Y podemos ver cómo se comporta en forma diferente el mismo código, el mismo benchmark, si se tienen diferentes tipos de caché. Pero lo más relevante en cuanto a las conclusiones de este trabajo práctico fue que es sumamente importante y sumamente relevante para poder entender posteriormente lo que es el datapath en una estructura ya sea de single cycle o de multiciclo, y para entender a futuro cómo es el pipeline. Nos permitió entender cuáles son las distintas etapas en el ciclo de ejecución de las instrucciones, por más de que nosotros las hemos implementado siempre en un único ciclo. Hemos visto que siempre se mantenía la misma lógica de tener que hacer el fetch de las instrucciones, hacer un decode, ejecutar la instrucción, si era necesario acceder a memoria. Entonces esto era muy importante. Fundamental, nos hemos dado cuenta de la importancia de hacer la extensión de signo en las operaciones de ALU, por ejemplo en el ADIU o en el ADU, que normalmente permiten implementar otras instrucciones, por ejemplo el SUBU.
Y también ha sido relevante a nivel de saltos, porque si no hacíamos la extensión de signos, normalmente veíamos que el programa podía quedarse colgado, podía tener comportamientos inesperados, porque el salto, como era relativo a la instrucción que estaba en el branch delay slot, normalmente tenemos que saltar para atrás a una instrucción anterior, entonces si no hacíamos la extensión de signo teníamos problemas. También es muy importante darnos cuenta que todas las instrucciones estaban alineadas a memoria y por eso todos los accesos estaban alineados a memoria y de esa forma podíamos aprovechar los 16 bits que teníamos para el signo para sacarle los 2 bits menos significativos y en realidad poder grabar 18 bits dentro de esos 16 bits y poder hacer saltos de mayor amplitud. También fue muy relevante ver las dificultades que hay en cuanto a la actualización del program counter, porque no es lo mismo que todo el tiempo esté saltando en 4 a que de la nada haya que pisar un valor ya actualizado del program counter con una dirección de salto. Y también nos sirvió como una introducción del branch delay slot, tener en cuenta que normalmente el compilador sin optimizaciones pone un NOP o cuando hacemos un salto que los branch se miden con respecto a la instrucción que está en ese branch delay slot. Y creo que eso es todo en cuanto a lo que es el TP, tanto la parte 1 como la parte 2. Muchas gracias.